Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues les quiero proyectar la presentación y explicarla. Yo creo que no se habla por sí sola, pero por aquello de la literalidad, ¿sí? Para que no se vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. Ok, primero que nada vamos a hablar de igualdad sustantiva. Para poder comprender este concepto, necesitamos reconocer que no hay dos personas iguales en el mundo, cada persona es específica, única e irrepetible. Esto no es una perspectiva filosófica, una percepción personal, una visión de un autor en concreto o una idea. ¿Sí? Es una idea científica respaldada por la ciencia, por la biología, por la embriología, por la genética. ¿Por qué? Porque desde que se une un óvulo con un espermatozoide, ya hay una vida ahí y esa vida es humana. Es un ser humano que tiene un código genético propio que si se sigue desarrollando, pues ya se crea, ya llega a este conjunto de células que están ustedes viendo en pantalla, que está explicándoles todos estos rollos. Entonces, no es una vida de perruna, no es una vida, no es un perro, un gato, un ratón, un marrano, un caballo, es un ser humano, es una persona humana, es una vida humana, ¿sí? Es vida, vida humana. Esa vida humana es específica, es única y es irrepetible. Lo dice la ciencia, no es una perspectiva filosófica ni una ideología. Nuestra naturaleza humana nos vuelve semejantes, por lo tanto todos gozamos de la misma dignidad de personas. Aunque cada persona es única, específica y irrepetible, por ser vida humana, por ser de naturaleza humana, esa naturaleza humana nos vuelve a todos los seres humanos semejantes, por lo tanto gozamos de la misma dignidad de personas. Eh, Todas las personas gozamos de una igualdad en el plano de los derechos humanos. Aunque somos diferentes, específicos, únicos y repetibles, somos semejantes y por lo tanto gozamos de una igualdad en el plano de los derechos humanos. Nadie tiene más derechos que otro, una persona no tiene más derechos que otro, un sexo no tiene más derechos que otro, una raza no tiene más derechos que otro, ¿sí? Todas las personas gozamos de una igualdad en el plano de los derechos humanos. La igualdad de derecho reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley. ¿Sí? Cada persona es titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley. La igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Este concepto no es de una persona en concreto, viene de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2016, que es un documento más reciente. ¿Sí? El derecho a la educación, partimos del derecho a la educación en el artículo tercero. Estamos hablando de que cada persona es titular de derechos, el derecho a la educación en este caso. ¿Por qué? Porque nos movemos en ese ámbito. El artículo tercero constitucional habla de ese derecho, dice que esa educación tiene que ser de excelencia, ¿sí? De excelencia, será de excelencia entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Por lo tanto, está el máximo logro de los aprendizajes, desarrolla
que ese máximo logro tiene que ver con el desarrollo pleno del estudiante, el pensamiento crítico y la vinculación de la escuela con la comunidad. La educación inclusiva se desprende de esa igualdad sustantiva y del principio de equidad. Ambas, igualdad sustantiva y equidad de la mano, de ahí se desprende la educación inclusiva. ¿Sí? ¿Qué es la educación inclusiva? ¿A qué se refiere la educación inclusiva? Nuestro sistema educativo nacional será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Sí, ahí tenemos por un lado sus capacidades, circunstancias y necesidades. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Muy bien. Por un lado está la cuestión personal y por otro lado las barreras para el aprendizaje y la participación. Estamos hablando de los apoyos específicos, estamos hablando del principio de accesibilidad y ajustes razonables y también de eliminar que esos apoyos específicos son para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Hay otro concepto que se llama literacidad que tiene que ver precisamente con el logro de los aprendizajes, el pensamiento crítico, el desarrollo pleno ¿por qué? Porque mediante la lectura y la escritura la persona puede crear conocimientos nuevos, puede también comprender y aprender nuevos conocimientos mediante la lectura y la escritura. Se requiere de literacidad, entender la idea del autor. Ok, vamos para acá. Vámonos por esto que me agradó mucho. Miren, la, ya hablamos de igualdad sustantiva. Vamos a hablar ahora de equidad, ¿sí? ¿Cómo está esa interrelación entre ambos conceptos? Igualdad no significa equidad. Estamos hablando en un nivel de apoyos y recursos. Igualdad no significa equidad en un nivel de apoyos y recursos. Vemos ciertas diferencias, un tratamiento homogéneo, ¿sí? Y la igualdad en los apoyos y recursos genera desigualdad en los derechos y las oportunidades para todos. Por el otro lado, la equidad en los apoyos y los recursos específicos va a generar la igualdad sustantiva, que con igualdad sustantiva implica hacer valer en la vida cotidiana la igualdad de derechos y oportunidades para todos. Esto no me lo inventé yo, ¿sí? Si bien la es UNESCO, mira, si bien equidad e igualdad son conceptos estrechamente relacionados, no significan lo mismo. La asimilación entre ambos ha traído como consecuencia tratamientos homogéneos para todos, lo que en algunos casos ha profundizado las desigualdades. Ahí está. Las desigualdades están profundizadas y por lo tanto hay desigualdad en los derechos humanos. Ese tratamiento homogéneo, esa igualdad en los apoyos y recursos. La IES UNESCO en su página 5 vuelve a reiterar, desde esta mirada determinadas desigualdades, además de inevitables, deben ser tenidas en cuenta. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias entre una persona que tiene discapacidad y una que no la tiene, etcétera, 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 etcétera. Se tienen que tomar en cuenta. Y sus derechos se hacen valer independientemente de esas diferencias, pero se toman en cuenta a nivel de apoyos y recursos específicos. Vamos a los alumnos de seguimiento por parte de USAER son alumnos que presentan esas diferencias que deben ser tenidas en cuenta como discapacidad, aptitud sobresaliente, dificultades severas de aprendizaje,
de conducta o de comunicación, también trastorno del espectro autista, que el trastorno del espectro autista implica dificultades severas de aprendizaje, conducta, comunicación, se pone aparte porque es un espectro muy amplio, ¿sí? Por el contrario, el TGD, pues, muchos TGDs pueden implicar dificultades severas de aprendizaje o no necesariamente. Con metodología, el alumno accede y por lo tanto no se enfrenta a barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, estamos diciendo que además de esa condición personal, el alumno se tiene que enfrentar o tiene que haber barreras para el aprendizaje y la participación para considerar que ese alumno es de seguimiento. Y es decir, si se está enfrentando a las barreras para el aprendizaje y la participación, significa que o bien, como dice el anexo 6 de la norma de control escolar, la escuela no está haciendo nada para eliminarlas o minimizarlas, o para no ser tan duros, como dice la norma de control, que con las acciones que la escuela realiza actualmente no se están minimizando o eliminando las barreras. Y por eso, USAER, el servicio de apoyo entra al quite. Y entonces ya podemos nosotros hablar que se requiere de una evaluación psicopedagógica. ¿Sí? Evaluación psicopedagógica, que implica, por un lado, las condiciones personales, las características personales, para poder detectar las necesidades específicas y poder ofrecer los apoyos y recursos específicos. Y por otra parte, los contextos y entornos áulico, escolar, familiar y social para detectar barreras para el aprendizaje y la participación, de tal manera que se ofrecen los apoyos y recursos específicos tomando en cuenta qué barreras se van a eliminar, minimizar o prevenir. En eso consiste la interacción del alumno en sus contextos. La evaluación psicopedagógica se hace por cada persona única, específica e irrepetible. Si nosotros solo nos concentramos en las características personales, en su necesidad específica y en su condición personal, va a haber un quiebre educativo. Si nos vamos al otro extremo y solo nos enfocamos en barreras, descuidando la condición personal, desconociendo las características personales y sin ofrecer los apoyos y recursos específicos, no vamos a alcanzar la igualdad de derechos y no vamos a obrar conforme a la igualdad sustantiva, que es lo que se explicó en los diagramas anteriores. ¿Sí? Pero esto no es nuevo, esto no es algo novedoso, innovador de la inclusión del 2010 y no sé qué. El libro de orientaciones desde el 2006 en su página 18, sí, este libro morado, el libro morado que todos conocen, desde el 2006 ya nos decía, al identificar las barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos, se identifican las necesidades educativas especiales, es decir, los apoyos y los recursos específicos que algunos alumnos requieren para avanzar en su proceso de aprendizaje. Ahí está, apoyos y recursos específicos, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, por ello, se dice que un alumno o alumna presenta necesidades educativas especiales cuando se enfrenta con barreras en el contexto escolar, familiar y social que limitan su aprendizaje y el acceso a los propósitos generales de la educación. Entonces están, por una parte, los apoyos y recursos específicos y por otra, las barreras. Él presenta necesidades educativas especiales cuando se está enfrentando a estas barreras. Por un lado están las necesidades específicas y por otro lado están las barreras. Esto es nuevo, innovador, novedoso, no. Desde el 2016 se los están diciendo. Ah, ¿y quieren ver más? Si se fijan, aquí dice contextos y entornos. Aquí dice en el contexto escolar, familiar y o social. ¿Sí? En este sentido, las necesidades educativas especiales son relativas. La relatividad del concepto de entrada no está en el alumno, está en los apoyos y los recursos.
porque surgen de la dinámica que se establece entre las características personales y las barreras y los obstáculos, entre las características personales y las barreras y los obstáculos que se presentan o no en el entorno que se presentan o no en el entorno educativo en el que se desenvuelve. Asimismo, las necesidades educativas especiales pueden ser temporales o permanentes, esto es, que los recursos específicos que requiere un alumno pueden ser durante un tiempo o a lo largo de todo su proceso. La relatividad está en los recursos, en los apoyos, porque surgen de la dinámica que se establece entre la característica personal y las barreras y los obstáculos que se presentan en los entornos. Por lo tanto, aquí está, mira, no está en el alumno, está en los apoyos y los recursos específicos, porque dos alumnos pueden tener la misma condición personal, discapacidad auditiva, se pueden estar enfrentando a las mismas barreras, pero al analizar sus características personales, resulta que una persona nació, es sorda de nacimiento y la otra persona por un accidente se quedó con la discapacidad auditiva y a lo mejor ya había consolidado cierto lenguaje, por lo tanto, las estrategias, los apoyos y los recursos específicos de cada persona única, específica y repetible van a ser diferentes, van a ser diferentes. Ahí está la relatividad. Y por eso se toma en cuenta el principio que habíamos dicho de la equidad en los apoyos y recursos. Los apoyos y recursos van a ser diferentes porque las personas son diferentes y vamos a lograr la igualdad de derechos y oportunidades. Esto que dice el libro de orientaciones, viene, lo dice el artículo tercero que lo acabamos de ver, miren, ahí está, inclusión, ¿sí? Al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Ay, qué innovación tan novedosa. Sí, sí, la inclusión, ya el libro azul caducó y quién sabe que no ha caducado, no manchen, no ha caducado. El libro de orientaciones del 2006. Aquí está. ¿Sí? Y estamos viendo que se ofrecen los apoyos y recursos específicos tomando en cuenta qué barreras se van a eliminar, minimizar o prevenir. El papel de la educación especial con respecto a la educación inclusiva. Este es un punto muy importante, pero hasta aquí voy a dejar el primer video. ¿Sí? Hasta aquí dejamos el primer video. Ya entendimos la idea principal. Esperen al segundo video, por favor, porque no quiero que se vuelva a trabar la compu. Siempre se anda trabando ahí por los videos largos. Ok, hasta la próxima, hasta el segundo video.